Padre bendito, te doy muchas gracias por lo que has hecho en la vida de mi hijo. Te doy muchas gracias por ese trabajo que le has dado, aunque hemos orado antes también agradeciéndotelo. Y gracias porque su testimonio nos anima y nos ayuda a confiar más en tus promesas. Pongo en tus manos, Señor, la palabra que tú me has dado para compartir. Y como siempre te digo, reconozco que no tengo la capacidad, reconozco que soy un instrumento imperfecto, porque somos humanos, pero te agradezco mucho tu gracia, tu misericordia, tu amor, porque a través de conocerte y de conocer cómo es tu amor, tu gracia y tu misericordia, también, Señor, me has edificado y me has ministrado profundamente. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tu Santo Espíritu hable a los corazones y llegue a esos rincones de la mente, del corazón, del espíritu, en donde yo ya como ser humano no puedo llegar, pero yo sé que tú puedes. Así que pido que nos ministres, danos inteligencia espiritual y sabiduría espiritual, Espíritu Santo, para poder comprender, entender y para que yo pueda exponer bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El domingo 10 de abril comencé una serie que titulé, si lo enciendo va a funcionar, Características de la Fe, y vimos la parte 1. Ya el siguiente domingo fue cuando predicó Luis, o sea que hace 15 días, de hoy hace 15 días predicamos este mensaje. Y en esta ocasión hablamos de las primeras 3 características y dijimos que la fe puede ser probada por Dios. Por eso no hay que rechazar las crisis y los problemas por los que uno pasa, porque Dios está probando nuestra fe y es el termómetro que nos va a indicar a nosotros realmente en dónde estamos parados. Porque mientras todo esté bien y tienes toda bendición y no tienes ningún tipo de problema, pues no te puedes dar cuenta de cómo está tu fe. Pero con las pruebas, la fe, Dios nos ayuda a entenderlo mejor y a crecer en ella. Dijimos también que la fe vale mucho más que el oro, ¿sí? El oro que tú tengas guardado en tu casa tiene un precio muy bajo ante la fe que nos ha dado el Señor Jesucristo. Y la tercera característica dice que la fe produce paciencia. Así que a través de las pruebas, al ser probada nuestra fe y aguantamos y resistimos hasta el final, entonces vamos a crecer en paciencia, ¿sí? ¿Por qué eres impaciente? Porque no has aprendido todavía a enfrentar las pruebas con esa fe, porque el resultado que va a traer va a ser paciencia. Muy bien, hoy vamos a ver 3 características más de la fe. Y el mensaje sigue siendo el título el mismo, Características de la Fe, parte 1. La cuarta característica de la fe dice que la fe puede ser aumentada, disminuida o estancada. Eso no aparece ahí en el texto bíblico, pero si la fe puede ser aumentada, pues significa que la fe puede disminuir e incluso puede quedarse estancada por un buen rato en nuestra vida. Vamos a leer Lucas capítulo 17,
versículos 1 al 5. Dice así: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Será que cuando oyeron lo que dijo Jesús sobre perdonar 7 veces, se sintieron faltos de fe? Yo entiendo que para perdonar 7 veces, y como lo dijo Jesús en otra ocasión, hasta 70 veces 7, se necesita fe para obedecer lo que Jesús dice en su palabra. Hay cristianos que no están dispuestos a perdonar 7 veces y mucho menos 70 veces 7. Y estos cristianos viven con amargura y viven con resentimiento. Pero ellos se confiesan ante Dios y le piden perdón a Dios por los pecados que han cometido. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Vamos a leer Mateo 18, versículos 21 al 34. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Este es un pasaje paralelo al que acabamos de leer, solo que aquí se añade algo más. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, mucho menos que lo que él le debía a su patrón. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y sigue diciendo Jesús: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Se dan cuenta? Tenemos que perdonar, porque Dios no nos va a perdonar cuando nosotros vayamos a confesarle nuestros pecados. Noten cómo la fe está ligada al cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos perdonará Dios? ¿Cuán enorme
es su misericordia y su gracia. Muy, muy enorme. Pedro preguntó al Salvador: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y al parecer Pedro pensaba que 7 era un número lo suficientemente alto para hacer hincapié en la insensatez de perdonar tantas veces, y que la benevolencia y la misericordia debían tener sus límites. Pero en respuesta, Jesús básicamente le dijo a Pedro que no pusiera límites al perdón. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y obviamente Jesús no estaba fijando un tope de 490 veces. Y es que es muy difícil que alguien nos ofenda en un día 490 veces. El Señor usó el cálculo de 70 veces 7 como una metáfora de su expiación infinita, de su amor inagotable y de su gracia sin límites. Lo que Jesús quería decirle, o lo que le dijo fue: sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Esto significa un número ilimitado de veces, muchas veces, especialmente en las relaciones entre familia, amistades y sobre todo en el matrimonio. Tenemos conflictos, hay conflictos. Y si uno no perdona una ofensa o una falta que le haya hecho su pareja, o que nos haya hecho la pareja, si uno no perdona, ese matrimonio poco a poco se irá a pique, porque ambos estamos, voy a usar la palabra obligados entre comillas, estamos obligados a perdonar las veces que fueren necesario. Y vamos a ser más felices. ¿Por qué? Porque no vamos a tener resentimientos ni rencores contra otras personas. Y estos sentimientos emocionales negativos te pueden producir cáncer. Te puede producir otras enfermedades que no te imaginarías que pudiera suceder a causa de la negación a perdonar, porque eso también te trae estrés. Una persona resentida y rencorosa es una persona amargada, se amarga su vida. Así que el Señor nos anima en esta mañana y nos está hablando que debemos de perdonar las veces que sean necesarias. ¿Cómo aumentar la fe? Déjeme darle unos 3 principios de cómo, o 2 principios de cómo aumentar la fe. En primer lugar, obedeciendo sus instrucciones. Aquí el contexto del texto que acabamos de leer, antes de este, es el perdón a otros, ¿sí? Todo lo que dice Dios en su palabra lo aceptamos por fe y la cumplimos por fe también. Entonces, la obediencia incluye no solamente a perdonar a la gente, sino otras muchas instrucciones que nosotros tenemos registrado aquí en la palabra de Dios. Y si fallamos, pues lo intentamos de nuevo. Si no obedecemos, nuestra fe no se aumentará.
más bien disminuirá o se quedará estancada. Vea la importancia de poner en práctica lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando acerca de Dios y acerca de la fe, porque si tú no obedeces las instrucciones de Dios, te vas a quedar estancado en tu fe, o tu fe va a disminuir. Y el mejor camino para poder aumentar nuestra fe es obedeciendo las instrucciones de Dios. Es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Jesús dijo: si me aman, ¿qué? Guarden mis mandamientos, o sea, obedezcan, cumplan mis mandamientos. Analiza tu obediencia a Dios y analiza tu fe y contrástala. Más obediencia, más fe. Menos obediencia, menos fe. No basta que uno crea en Dios. No basta que uno crea que Dios es uno solo, que no hay otro Dios, solamente Él. En Santiago capítulo 2, versículo 18 al 20, nos da esta enseñanza. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto no quiere decir que la salvación es por obras. Esto lo que está queriendo decir es que si tú realmente te has convertido y has tenido fe en Jesús y has tenido el nuevo nacimiento, entonces tú harás buenas obras. Pero no te sirven para salvarte, te sirve la fe en Jesús. Sigue diciendo el texto: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces no podemos decir que creemos en Jesús, ni podemos decir que hemos nacido de nuevo si no hay evidencia del nuevo nacimiento. Y la evidencia del nuevo nacimiento son las buenas acciones en nuestra vida, y esto incluye pues todo. En segundo lugar, para aumentar la fe, viene por el oír, leer y meditar o escudriñar la palabra de Dios. Ahora, ahí he añadido unas palabras. La Biblia se dice, que la fe viene por el oír, pero leer no aparece y meditar tampoco, pero escudriñar sí, que sería más o menos lo mismo que meditar. Así que la palabra de Dios en Romanos 10:17 nos da esta instrucción. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En aquella época no existía la Biblia como libro, como tal, y tampoco el Nuevo Testamento. Surgió después el Nuevo Testamento. Pero cuando Jesús o Pablo estaba diciendo esto, los primeros cristianos comenzaron a llegar, como siempre, a la sinagoga, porque ahí se leía el Antiguo Testamento. Se leía y uno escuchaba sentadito ahí en la banca, porque eran rollos, manuscritos grandes que no podía uno andar cargando, ¿no?, en la calle. Entonces, lo que generalmente hacía la gente en aquella época, los cristianos también, era escuchar la palabra de Dios. Pero ahora no solamente la escuchamos, también la leemos, porque ahora ya tenemos el libro, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y no solamente lo tenemos en libro, de pasta, de papel, lo tenemos ahora también digitalmente. Y tenemos varias versiones. Así que
La fe viene por el oír, por leer y meditar o escudriñar la palabra de Dios. Algo que la Biblia revela y enseña es sobre la voluntad de Dios. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, pues orando y pidiéndole te puede ayudar. Pero la mejor manera de conocer la voluntad de Dios es enterándose a través de este libro maravilloso y sagrado que se llama Biblia, que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que solo cuando conocemos la voluntad de Dios, entonces podemos creer en ella. Y si la Biblia me dice, al que te pega en una mejilla, ponle la otra, que quiere decir, no le devuelvas el golpe. Se necesita fe para hacer eso. Y si no estamos dispuestos a hacer eso, ahora sin discutir la palabra, yo he estado con cristianos, incluso pastores, que se han expresado, si se me pegan una mejilla, yo no sé cómo voy a responder, pero es que ya de entrada, ya ellos están dudando poner la otra mejilla. Me decía un pastor amigo, decía, es que hay que ser mansos pero no mensos. Pero esa fue una expresión que la oyó por allí o él se la inventó. Vamos a ser mansos y probablemente vamos a dar la imagen de mensos para la gente. ¿Cómo que te pegaron y pusiste la otra? Oye, qué tonto eres tú. Por lo menos te hubieras ido corriendo para que no te pegara la otra mejilla. Así que cristianos que piensan así, ellos ya van predispuestos. Y cuando les suceda el problema, se van a poner a discutir o son capaces de devolverle la bofetada a la persona. Te estoy poniendo un ejemplo que es un ejemplo fuerte. Porque las demandas de Jesús, como he dicho muchas veces, son fuertes. Así que si tú quieres tener fe, debes escuchar, leer y meditar las instrucciones de Dios y aplicarlos a tu vida, por supuesto, o sea, obedecer. La iglesia de Tesalónica era una iglesia cuya fe crecía por las tribulaciones, porque pasaba por esas tribulaciones y salía victoriosa. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 al 5 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Esto lo está diciendo Pablo, porque lo reconocía. Vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Por qué? Por vuestra paciencia y fe. ¿En qué? No le dice con todas las bendiciones que tienes, ¿no? Con la casa que tienes ahí en el mar y te vas a adorar con el sol. No, estaban pasando por tribulaciones y persecuciones, pero ellos las enfrentaban y eran famosos por esto. Y dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esto, hermanos, es fe ligada a la obediencia, ¿no es cierto? Es fe ligada a la obediencia.
Muy bien, veamos la quinta característica. La quinta característica de la fe nos enseña que la falta de fe es pecado. ¿Qué es el pecado? Básicamente el pecado es transgredir la ley de Dios. La definición más corta. Pero la definición más penetrante y devastadora de pecado que conozco en las Escrituras está en la última parte de Romanos capítulo 14 versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y ya hemos dicho que esta palabra todo modifica el contexto. Es decir, aquí está hablando sobre la comida, sobre ciertas comidas que no deberían de comer, y unos cristianos más maduros la comían y no tropezaban, pero había débiles en la fe que los podían hacer tropezar. Entonces, por eso dice esto, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tú estás dudando, ya no por la comida en este caso, sino por otras cosas. Por ponerte un ejemplo, porque antes así era, hoy las cosas se han calmado. Ir al cine. Hubo una época que para muchas iglesias era pecado ir al cine. Que las mujeres se pusieran pantalones era pecado. Era pecado jugar fútbol. Para muchos ahora es pecado que te tomes una cerveza o que te tomes una copa de vino. Entonces, si tú tienes duda sobre ir al cine y vas al cine, entonces has pecado. Porque la duda es desconfianza. Si yo me tomo una cerveza y lo hago con duda, pequé. Ahora quiero decir, para explicar a nuestros visitantes, lo que condena la Biblia es la borrachera, el alcoholismo. Jesús transformó el agua en vino, en uno de los mejores vinos. Pablo le recomendaba a Timoteo que tomara vino a causa de sus enfermedades estomacales. Todas las veces que aparece vino en la Biblia, se refiere al vino que se fermenta y que tiene alcohol y que te puede marear. Tú vas a España, vas a Francia y visitas una iglesia evangélica, y la mayoría de los hermanos toman vino y toman cerveza y te invitan a sus casas a comer y ponen cerveza y ponen vino blanco, vino tinto, y luego todavía para finalizar la comida te ponen ahí un licor para, ¿cómo se dice la palabra? Digestivo, como digestivo, pero es fuerte. Yo lo probé en Francia, unos hermanos que me invitaron a su casa, y esto que es, no me recuerdo el nombre que ellos le dan, y trae incluso adentro una cereza. A Quiquito le encantan las cerezas, lo vamos a llevar allá para ver. Y entonces lo probé y no, hombre, eso era como aguardiente, ¿no? Fuerte. Y toman champaña y toman sidra y no pasa nada. ¿Por qué? Porque saben beber, saben tomar, y para ellos no es pecado, ellos lo entienden. Por eso, si para ti es pecado, no lo hagas. Si para el otro no es pecado y lo hace, no lo juzgues, porque son las instrucciones que da la palabra de Dios, y algún día vamos a hablar sobre este tema. Así que la razón por la cual es penetrante, como dije hace un ratico, es porque va hasta la raíz de todas las acciones y actitudes pecaminosas, es decir, el fracaso
a la hora de confiar en Dios como muchos creyentes viven sus vidas cristianas, porque no confían en Dios. ¿Por qué ha disminuido la asistencia de cristianos a las iglesias ahora con la pandemia? Por su falta de fe. Se resintieron contra Dios porque se murió un familiar o porque perdieron el trabajo. Entonces ya no voy a la iglesia. Y esto es algo que ha afectado a muchas iglesias, hermanos. Yo lo escucho cuando hablo con pastores o ve uno videos ahí en YouTube sobre el cristianismo, o lee uno algún artículo sobre esto. Les hizo falta fe. ¿Por qué se va la gente y después ya no regresa? Porque no tienen fe, no tienen confianza en Dios. Les ha fallado la confianza en Dios. Así que la razón por la que es devastadora es porque borra todas nuestras listas de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y convierte cualquier cosa, desde predicar hasta pintar casas, en candidata para el pecado, porque se trata de fe, no de hacer y de no hacer. Cuando yo entré al seminario, había una lista de todas las cosas que no debíamos hacer, y era una lista larga. No puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, no puedes hacer acá, no puedes hacer allá, y era pesado. Y era pesado porque yo veía que muchos no cumplían muchas de estas cosas, porque eran como demasiado exageradas, muy legalista la situación, tanto que hablé con el director y le dije: hermano, ¿por qué no hace un párrafo en donde usted defina, ya como adultos que somos, cómo nos debemos de comportar, en lugar de poner ahí no, 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 no y mucho no y mucho no? ¿Lo sabe por qué, hermano? Porque la mayoría no lo estamos practicando esto, porque es demasiado. Fíjense que para uno tener novia o novio, la chica novio, ¿verdad? Y uno novia, primero había que pedirle permiso al director, y segundo, solo la podías ver los lunes en la iglesia, y la iglesia en la que estamos tiene bancas, y tu novia aquí en un extremo y tú en el otro extremo, y desde ahí platicas. Yo sé que ellos querían evitar situaciones, digamos, peligrosas en cuanto a la conducta, pero ¿saben qué? Nadie le iba a pedir permiso al director, y todos se veían escondidos. Hay un seminario en Estados Unidos, de los más legalistas que hay, que cuando que te dan, hay que pedir permiso. Entonces, aquí está tu chica, aquí está el novio, digo, la novia, el novio, platicando, y es prohibido que quiero acordarme bien, tenían que tener sus pies, zapatos, no en el suelo, sino que estuvieran así elevaditos, sí, para que no tengan la tentación de caminar. Es una burrada, de verdad. El pelo en los hombres. Yo antes, como fui hippie, tenía el pelo largo. Ya cuando entré al seminario me lo corté, pero me gustaba tenerlo un poco largo, y me tocaba el pelo, las orejas, y acá atrás también un poco largo. Y por eso me criticaban, pastores. ¿Por qué? Porque me tocaba el pelo, las orejas. Tenía uno que andar como militar, como ahora se está usando así el pelo corto, porque era pecado tener el pelo largo los hombres, y ahora es pecado tener el pelo corto porque así está la moda. Entonces es muy complicado meterse en esas situaciones, porque va a haber gente pensante que dice: oye, pero ¿qué estás diciendo?
Y peor si uno conoce la Biblia, porque la Biblia te enseña también sobre estas cosas, lo que debes hacer y lo que no debes hacer, pero todo es por fe, hermanos. Se trata de la fe. En el lenguaje original, este versículo, esa frase, se enfatiza aún más. Así que todo, absolutamente todo acto o actitud que sea debido a una falta de confianza en Dios es pecado, no importa cuán moral pueda parecerle a los hombres. Porque la verdad es que Dios mira el corazón y solo Él conoce las intenciones de nuestro corazón, y por eso hay un texto que nos dice que no juzguemos antes de tiempo, porque muchas veces juzgamos equivocadamente porque no conocemos el trasfondo de las cosas ni la situación en la que está pasando aquel hermano. La fe salvadora confía no solo en que Dios ha perdonado nuestros pecados a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino también en que Dios está obrando en los asuntos diarios de nuestra vida para hacernos el bien. Dios quiere hacerte el bien. Dice ahí en Jeremías, hablando Dios, que los pensamientos de Él son pensamientos de paz y no de mal, para que te ayude a conseguir el propósito que tú tienes en tu vida. Tú le sigues pidiendo a Dios que te dé dinero para comer y para vestirte. Lo que voy a decir tal vez te va a sonar un poco raro y te pido que no me malinterpretes. Ahí está el texto de la Biblia que dice que Dios conoce nuestras necesidades antes de que se lo pidas. Yo ya no le pido a Dios esa cosa porque ya sé que Él las tiene. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama fe, se llama confianza en Dios. Dios me lo dijo. Entonces, ¿para qué voy a estar todos los días machacando? Señor, dame esto. Si Él sabe, Él lo sabe. Nosotros muchas veces nuestras oraciones tratan a Dios como ignorante. Hasta quiere dirigir uno a Dios y decirle lo que tiene que hacer, porque falta la confianza completa en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas buenas? ¿Cómo no nos las va a dar? ¿Dudas del amor de Dios? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Esa es la clase de amor que Dios tiene, y con ese amor es que te ama. Así que esto me da confianza y me da libertad y me ayuda a caminar tranquilo, sin culpas, sin nada, porque Dios me está dando las cosas que yo necesito. ¿No dice el Salmo: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Pero hay una condición: deleítate en Dios, porque si no te deleitas en Dios no hay eso. Pero cuando te estás deleitando en Dios, ya ni siquiera le tienes que pedir. Hay un deseo en tu corazón desde algún tiempo. Pues Dios es capaz de conocer ese deseo y decir: te lo voy a conceder porque te deleitas en mí. ¿Sí? Aleluya. Y Él hará estas cosas, ¿por qué? Pues porque lo ha prometido, y la fe salvadora confía en esto.
Dios le reveló a Rodrigo ese versículo y lo hizo suyo, lo personalizó. ¿Qué es lo que hay que hacer? Personalizarlos. Y probó su fe. Y como ser humano imperfecto padeció angustia. Pues claro, te pasas 18 meses sin trabajar. Sí, al rato hasta te empiezas a complejar, ¿verdad? O sea que no sirvo yo ya para nada. Entonces, si yo tengo una profesión, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Pero Dios está ahí pendiente también de estas cosas. La fe salvadora se orienta principalmente al futuro, es decir, cuando lleguemos al cielo. Y no quiero decir que uno se debe centrar en el cielo solamente, sino también hay que centrarse en mañana por la mañana y pasado mañana y al siguiente día de pasado mañana y al siguiente día del siguiente día de pasado mañana. Todos los días. Esto es cuestión, hermanos, de todos los días. Es que confiamos en que Dios va a resolver esa situación preocupante. Si no confías, estás pecando y tienes que pedir perdón a Dios. Es así de simple. Estás pecando. Y si tienes cargas y has orado y dices: Señor, deposito en ti mis cargas, pero después te sigues preocupando, no le diste las cargas a Dios porque sigues preocupándote. Entonces oro: Señor, yo sé que tú me vas a responder cuando tú quieras, conforme a tu voluntad, y aquí está, me quito la carga, te la dejo en tus manos. ¿Cómo sé que he confiado totalmente en esto? Porque ya al siguiente día no se lo voy a pedir, ni al otro día, ni al otro día. Voy a esperar pacientemente, como dijo el salmista: pacientemente esperé a Jehová y me respondió. Dios te va a responder, pero necesitas paciencia. Y la paciencia solamente la puedes obtener a través de pruebas, de crisis y de tribulaciones. La sexta y última característica olvidé leer este pasaje, Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también, fíjate lo que dice aquí. Pablo estaba como, uno podría pensar que Pablo estaba medio loquín. Dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Alguna vez te has gloriado en tus tribulaciones, en tus afanes, en tus preocupaciones? ¿Verdad que no? Pero ellos sí lo hacían. ¿Por qué lo hacían? Por esa confianza que tenían en Dios y esa fe que tenían en Dios. La última característica, la sexta, dice que la fe está ligada a la vida victoriosa. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? ¿A qué es igual esto? Hay una frase: nuevo nacimiento. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son molestos, no son incómodos. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Todo el que ha experimentado el nuevo nacimiento vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe, hermanos. No dice nuestras obras, no dice lo capaz que somos, lo guapo que somos, no. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y cuando dice que vence al mundo, significa que no voy a permitir ni voy a dejar que las cosas pecaminosas del mundo me atrapen, y que voy a estar pendiente de los ataques de Satanás, porque a Satanás no le gusta que obedezcamos a Dios y nos pone obstáculos para seguir adelante. Nosotros hemos vencido al mundo, iglesia. ¿Lo crees? Este pasaje bíblico relaciona el nuevo nacimiento con el creer en Jesús, con el amor a Dios y a los hermanos, con la victoria y con la fe también. Según este pasaje, un nacido de nuevo es por definición una persona vencedora. Por si no lo sabías, si has nacido de nuevo, experimentaste el nuevo nacimiento, por definición ya eres una persona vencedora. Y no solamente vencedora, sino más que vencedor. Y eso es espectacular, hermanos. Hay unas frases que encontramos nosotros en la Biblia que de verdad te hacen así, como cuando dice: el amor de Dios excede a todo conocimiento. Y si te pones a analizar esa frase, vas a aprender: excede a todo conocimiento. O sea, no hay conocimiento que pueda ir por encima del amor de Dios, porque el amor de Dios lo excede. Y lo excede, no dice cuánto, pero yo pienso que lo excede en mucho. Por eso dice Pablo que somos más que vencedores. Por eso dice que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Escucha lo que te voy a decir. Una caída espiritual no nos define como hijos de Dios. Nos define el nuevo nacimiento al creer en Jesús. Por eso la salvación es un regalo de Dios. Y cuando tengo una caída que he pecado, me tengo que levantar, porque soy un nacido de nuevo, porque tengo la fuerza para levantarme, pedir perdón a Dios y seguir adelante. No importa qué pecado hayas cometido, te tienes que levantar, tienes que pedir perdón y tienes que seguir adelante. Eso es lo que hace el nacido de Dios. Por eso digo que la fe va ligada a la victoria. Eres victorioso porque tienes fe. No eres victorioso porque te está fallando la fe, estás desconfiando. Miren, ya voy a terminar. Estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles, como ya lo he dicho en otras ocasiones. Estamos viendo ante nuestros ojos cumplirse profecías que indican la pronta venida de Jesús por su iglesia. Hay demasiadas situaciones de conflicto alrededor del mundo. No solamente está la guerra en Ucrania, hay muchos otros países donde hay conflictos internos y hay guerra. Siria, por ejemplo. Hace poco hubo unos conflictos en Israel porque mataron unos palestinos, o los palestinos a unos israelitas. Por todos lados, hermanos, hay conflictos. Hoy más que nunca se está hablando del nuevo orden económico mundial, y se está hablando mucho más abiertamente. Lo estamos escuchando cuando vemos entrevistas y debates. Nuevo orden económico mundial sale por ahí.
Y después de esto, después de este nuevo orden económico, el gobierno mundial con el anticristo a la cabeza y como líder. Y esto no se tarda muchos años. Y la fe en la Biblia, la fe que es nacida de Dios, es lo que nos mantendrá firmes, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no me miente. Yo creo toda la palabra de Dios, la creo toda desde el principio hasta el final. Porque yo no puedo creer una cosa así y no creer la otra cosa. Porque es palabra de Dios, Dios no se va a contradecir. Así que ten fe en la palabra de Dios y escudriñala, y nunca olvides lo que el Señor ha hecho por ti en la cruz del Calvario, que ese es otro tema que nos ayuda a enfrentar las crisis y los problemas. Quiero finalizar con un video musical, y pongan atención a la letra que va cantando el hermano. Piensa en cómo estás funcionando con respecto a tu confianza y fe en Dios. Analiza, medita si estás fallando en esto de la confianza en Dios. Y les voy a dar la oportunidad en este momento de que le pidan perdón a Dios, porque la falta de fe, la falta de confianza es pecado. Que le pidan a Dios perdón. Dile: Señor, perdóname por mi falta de fe y la falta de confianza en ti. Y dile que a partir de este día tú vas a decidir caminar por fe y confiar siempre en el Señor. Díselo y dale gracias. Alábalo en este momento, adóralo. Dios no falla, como dice el canto. Dios no falla, porque Él tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Tiene un plan para nuestra iglesia. Dios tiene propósitos para tu vida. Hay una misión que tú tienes aquí para hacer aquí en la tierra. Y si sigues vivo o viva, es porque esa misión todavía la tienes que terminar. Cuando Dios llama a la presencia, es porque esa persona ya cumplió su misión y no tiene más caso que esté aquí. Y si estamos todavía aquí con vida, es porque Dios no se equivoca, tiene un plan, como dice esta canción. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, te alabo, te honro, te glorifico, te adoro y te amo, Señor, y quiero guardar tus mandamientos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por lo que nos pudiste enseñar en este día. Y nos vamos contentos de haber escuchado tu palabra, de haberte alabado. Y hoy es un día diferente al salir de aquí. Y la semana también, Señor. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.